Alex, encantado de recibirte en este programa. No, un gran gusto estar aquí. Un gran amigo de muchos años. Con una persona que se le tenga un especial aprecio. Alex, vos sos un analista político, has estado en la Asamblea ya casi décadas, ¿verdad? Conoces muy bien el Congreso, has vivido las crisis y has vivido los éxitos también, las luchas y los grandes enfrentamientos, cómo nos pasamos del bipartidismo al multipartidismo, los liderazgos emergentes, el nuevo gobierno, impresionante, ¿verdad? Sin partido, pero con una capacidad de análisis de la realidad nacional y qué es lo que quería el pueblo, ¿verdad? Entonces aquella cuestión de que que los partidos tradicionales tenían la estructura y que el día de las elecciones iban a barrerlo, y no existe eso, ¿verdad? La juventud ya no cree tanto en eso de socialdemocracia y el ¿cómo se llama? Y el social cristianismo, liberalismo, comunismo. Mismo, sí. O sea, la juventud ve más las redes sociales, ya no hay debates importantes, ¿verdad? Yo recuerdo que uno ponía la radio, porque mucho tiempo no era que se transmitía por televisión las sesiones de la Asamblea Legislativa, y ver debates de un Mario Echandi, Villanueva, no sé, Daniel Oduber. Habían grandes pensadores y además grandes expositores. Los dos partidos grandes, o sea, el PLN y el PUS, y tenían centros de estudio y había conferencistas y habían reuniones. Ahora no hay nada de eso. Y aparece este movimiento progresista, demócrata, y es la gran sorpresa. Rodrigo, con una capacidad asombrosa de convencimiento, está formando su equipo, no le está preocupando las críticas que normalmente se presentaban por los medios de comunicación del actuar. Y a mí me llamó mucho la atención lo que vi a Pilar Cisneros hablando de esas comisiones y la cantidad de burocracia que arrastra este país y que bloquea cualquier desarrollo. Porque la verdad es que eso al final se convierte en los centros de corrupción en este país. Mucha corrupción en todas las instituciones. Desgraciadamente no son todos, lógicamente, los empleados. Pero sí, cuando hay tomas de decisiones hay una preocupación grande porque el decreto tal, y agarran y dicen, bueno, Ana, aquí esto y lo otro, bueno, si no, vaya y pelee. Y uno sabe que no gana nada, ¿verdad? Pero bueno, usted es el gran pensador. No, has sido, por tu vastísima experiencia en el entorno político, que además tenés una bonita combinación, que es ver la política costarricense no solo desde el entorno político, sino desde el entorno empresarial, que además te acerca al entorno social. Costa Rica adoptó un modelo post-crisis de finales de los 80, principios de los 80, finales de los 70. Fue algo que la juventud costarricense no recuerda, ni tampoco le recordamos, queda en un pasado muy lejano. Pero esa crisis nos obligó a adoptar un modelo que funcionó de 1982 a 1998.
y fue un modelo bipartidista, ¿verdad? En donde dos grandes fuerzas políticas concentraban más del 60% de la simpatía del electorado. Y eso es muy poderoso. La gente habla del bipartidismo sin entender o sin analizar por qué tenía legitimidad el bipartidismo, ¿verdad? Entonces, cuando llegábamos a un acuerdo entre los dos partidos hegemónicos del bipartidismo, no solo había una mayoría en el Congreso, sino había un respaldo ciudadano. Sí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no están las condiciones que se empezaron a construir en las elecciones del 2002. Y estando aquí hoy con un agudo analista de la realidad nacional, bueno, ¿cuál es la realidad política del multipartidismo? El multipartidismo está acompañado de que el partido más grande es los ciudadanos sin partido. Entonces, en el multipartidismo, lo que viene ocurriendo es que hay elecciones nacionales para elegir la Asamblea Legislativa y ahí el electorado conforma una Asamblea Legislativa multipartidista. Y esto es muy interesante porque aquí el multipartidismo se analiza como si tuviera relación con el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. No. Nosotros desde 1949 tenemos un sistema presidencialista que desde esa época tiene una barrera de primera y segunda ronda, que se presenta por primera vez coincidente con la conformación multipartidista, la primera conformación multipartidista del 2002, que hubo un partido, el partido de don Abel Pacheco, el Partido Nacional Cristiana, quedó a menos de un punto del 40%. Entonces esa segunda ronda del 2002, la suerte estaba echada. Era muy difícil que él no obtuviera la mitad más uno que se necesitaba. Después de ahí ocurrió un fenómeno que es muy interesante. Se dan 2 elecciones consecutivas, permanece la conformación multipartidista, pero no hay segunda ronda. Entonces véase que lo que pasa en la presidencia no necesariamente influye en el Parlamento. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Tenemos un sistema parlamentario multipartidista con un régimen presidencialista. Lo que ocurre es que en la primera ronda, los últimos 3 figuras que han obtenido la presidencia de la República pasan a segunda ronda con un porcentaje muy bajo respecto a la totalidad del electorado, y en segunda ronda se da la legitimación. Pero esa legitimación proviene de un importante contingente de electores que en primera ronda no votaron por esa opción que termina superando la segunda ronda. Entonces, por ejemplo, cuando se ve el análisis del CIEP, vemos la cantidad de personas de la Unidad, de Liberación, del Frente Amplio, de otras organizaciones de Nueva República, del Liberal Progresista, de los otros 23 partidos que concurrieron, como mayoritariamente, ya frente a 2 opciones, apoyan a don Rodrigo Chávez. Y apoyan a don Rodrigo Chávez. Esa misma encuesta que analiza cómo don Rodrigo Chávez obtiene el respaldo de la mayoría de los votos de las otras agrupaciones políticas, también registra que el Partido Progreso Social Demócrata está en construcción, no existe. O sea, es más grande el Partido Acción Ciudadana, que no tiene representación legislativa, tiene hoy más simpatía que el nombre Partido Progreso Social Democrático. Bueno, entonces se gobierna y la Asamblea Legislativa y el presidente de la República tienen la gran tarea de gobernar sin que su partido, sin que su estructura política tenga respaldo popular. No tiene simpatía. Y eso lo que ocurre es que genera un fenómeno que ahora llama mucho la atención.
que lo está haciendo don Rodrigo Chávez muy interesantemente. Cambió la forma de comunicación. Porque cuando usted no tiene una estructura política que lo respalde, que respalde sus decisiones, usted tiene que ir a buscar el respaldo a través de la comunicación. Usted convence después de que propone. Usted recuerda, don Jorge, que cuando usted bregaba en el sector público, el primer día que usted llegaba a la cartera que le correspondiera o al cargo que le correspondiera, yo recuerdo porque lo leía, usted llegaba muy claro a lo que llegaba a hacer. Y usted le había dicho al partido que lo llevó a ese cargo qué es lo que iba a ir a hacer. Y usted fue al electorado a decirle qué era lo que iba a hacer. Ahora eso no es tan así. Ahora eso no Luis Guillermo Solís no terminó haciendo necesariamente lo que dijo en primera ronda o lo que dijo en segunda ronda. Y así le pasó a don Carlos Alvarado. Y don Carlos Alvarado, un poco creo que por eso le golpean tanto al Partido de Acción Ciudadana. Pasó de la primera ronda a la segunda ronda con un discurso, hace una alianza para la segunda ronda que le cambia, le da un 180 grados de cambio. Que al final ese giro provoca todo lo que hemos visto que provocó el Parlamento en el cuatrenio anterior, que hay reformas muy relevantes que ahora estamos viendo desarrollarse. ¿Verdad? Hay que decir que de las 6 conformaciones multipartidistas del Congreso, estamos viviendo la número 6, así como vamos a ir al sexto mundial, están coincidentes el multipartidismo y los mundiales, esta luce más madura. Todavía no es momento de valorar resultados, pero el funcionamiento de esta Asamblea Legislativa luce como que los partidos políticos, los 6 partidos políticos representados en el Parlamento, como que entienden mejor cómo es que funciona el multipartidismo parlamentario, ¿verdad? Y entonces vimos un gran bloque eligiendo autoridades del directorio en mayo, rompiendo ciertos paradigmas. ¿Qué paradigma se rompió? Tener deferencia con quien ganó la presidencia de la República y ofrecerle un acuerdo para que presida el Parlamento. Bueno, en esta oportunidad no fue así. No solo no fue así, sino que rápidamente 41 diputados de 57 dijeron, bueno, aquí hay un acuerdo de oposición para empezar a conversar. Y paso 2, entonces se le da una posición a la bancada de gobierno en la segunda secretaría. Eso hace 4 años no fue así. Hace 4 años el partido que hoy conduce la Asamblea Legislativa fue el promotor de darle la presidencia al partido de gobierno, al Partido de Acción Ciudadana en el primer año, que fue la presidenta Carolina Elgue. Y después se lo dieron a... Y después ya vino Liberación. ¿Verdad? Entonces, bueno, ahí vemos que ya hay ciertas costumbres, ciertos rituales que se tienen con quien gana la presidencia de la República que ya no funcionan igual, ¿verdad? Y hoy se ve complejo para la fracción de gobierno aspirar a la presidencia de la Asamblea Legislativa. Se ve un futuro de presidencias legislativas más del lado de la oposición. Esta es una conformación multipartidista que está buscando marcar mucho un equilibrio. Aquí comanda la oposición para hacer un equilibrio al régimen presidencialista de gobierno. Pero el presidente con su personalidad está rompiendo también esquemas, ¿verdad? Es que sí. él bueno, hay que un mensaje claro al país de que no podemos seguir en el estancamiento que estamos y la inamovilidad y estamos secuestrados, la verdad. Yo veo inmensas oportunidades. Yo también. Yo veo inmensas oportunidades. Yo estoy optimista. Sí. Porque creo que, bueno, primero, siento que Liberación
va a tener que renovar muchas cosas, ¿verdad? Bueno, la figura del presidente de la Asamblea Legislativa, en el caso del Partido de Liberación Nacional, le abre oportunidades de diálogo. Y ahí tengo que reconocer que me suscribo la afirmación del maestro Constantino Urkullu, que con su jocosidad, pero con su agudo análisis político, ha esbozado una frase a la que yo suscribo, ¿verdad? Que es un poco, debe darle muchas gracias a la Virgencita de los Ángeles, el presidente, de tener a don Rodrigo Arias de presidente de la Asamblea, porque eso le abre un abanico de posibilidades que no sería tan factible con otra figura, ¿verdad? Llega don Rodrigo Arias a la presidencia de la Asamblea en una edad en donde ya luce un poquito por encima del bien y el mal, luce reposado, le vuelve a dar cierta señoría, cierta sobriedad a la figura de la presidencia de la Asamblea. No se ve como el presidente del Partido Liberación, de la Asamblea del Partido Liberación. Sí, se ve más bien el presidente del primer poder de la República, que quiere facilitar el diálogo. Esta semana ha hecho una cosa que a mí me ha llamado particularmente la atención, que es realizar una disertación sobre lo que él cree que debe, la realidad y lo que hay que hacer. Lo que está ocurriendo, y que por ser eso lo que está ocurriendo, hace un llamado a las bancadas para que atendamos el tema que yo creo que es nuestro reto y que deberíamos aprovechar todas las oportunidades, aunque el entorno sigue siendo muy retador, ya no ahora por los efectos sociales y económicos de la pandemia, sino por el conflicto que tenemos en Ucrania y Rusia, que nos impone un entorno muy retador, pero que Costa Rica no puede renunciar a volver a reactivar a la economía, volver a encender el motor del turismo. Tenemos que ver más bien ese conflicto de Europa. Nosotros deberíamos estar muy concentrados en hacernos más atractivos turísticamente. No, y además hay mucha industria hay mucha oportunidad. Hay mucha oportunidad. En un país donde lucimos con mucha seguridad jurídica, que eso es importante para la inversión extranjera, y que bueno, hay ajustes en los que tiene que participar el Parlamento para que esa reactivación económica se consolide. Yo creo que tenemos un presidente de la Asamblea Legislativa que facilitaría la posibilidad de llegar a esos acuerdos. Estoy muy ilusionado con el pacto que se ha logrado para constituir 3 comisiones especiales, que lo que significa es que un grupo de diputados se va a especializar en tres áreas que son claves para la reactivación económica: educación, energía y reforma del Estado. De ahí deberían salir proyectos muy consensuados, con mucho apoyo legislativo, para atender los retos de esas 3 áreas. Y yo, a pesar de que esto ha sumado a una reforma que no tiene que ver con estos 3 temas, que ahora podríamos profundizar, ¿verdad? Y es esto que llaman la comisionitis. Pero la comisionitis no viene de especializar un órgano, o 2, o 3. Viene de que agarramos muchos temas, todos importantes, todos de mucho interés, en donde creamos un número de comisiones permanentes especiales muy alto, un número alto. Hay demasiada comisión permanente especial. Y eso no está mal. Yo soy convencido de que las comisiones permanentes especiales, que tal vez la que más exposición ha tenido es la de control de ingresos, gasto público. ¿Cuál es la diferencia entre la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios y la Comisión Permanente Especial de Gasto Público? Bueno, íntimamente ligadas. Son íntimamente ligadas, pero tiene un concepto distinto. En teoría, en gasto público usted investiga más. En hacendarios usted se dedica exclusivamente a la formación de la ley. Va a aprobar los presupuestos ordinarios, extraordinarios, empréstitos, ¿verdad? La otra tiene la responsabilidad de darle seguimiento a cómo se ejecutan todas las cosas
que se aprueban en hacendarios. El menudo. La liquidación del presupuesto volvió a hacendarios. Cuando usted caminaba ahí por los pasillos de la Asamblea Legislativa, a pelear el presupuesto. Recuerde que ahí más bien sacamos la liquidación del presupuesto de hacendarios y la mandamos a gasto público. Bueno, ahora en la legislatura pasada eso se revirtió. Y un poco la lógica es de que el órgano que dictamina el presupuesto pueda luego revisar cómo se ejecutó. Pero bueno, ahí hay 3 temas muy importantes. No hay ninguna duda. Yo creo que en el inmenso hay un importante porcentaje. Relación, perdón, de Natalia como la ministra de la Presidencia. En construcción. En construcción, pero es cordial. Ella, hay que reconocer que la señora ministra de la Presidencia, no hay que explicarle que es el Parlamento, estuvo ahí. Estuvo ahí, ¿verdad? Le toca una coyuntura histórica que me parece que no estaba preparada ni la señora ministra ni la Presidencia de la República, y es iniciar el primer gobierno que inicia concesiones extraordinarias. Sí. Y ese no ha sido un tema menor en este mes de mayo y junio, no ha sido menor. ¿Por qué? Porque no les dio tiempo entre segunda ronda, pero tenían hacer un montón gobierno, de proyectos que ya traían. Pero vamos a ver, tenían un montón de ideas que que tienen que convertirse en proyectos de ley, sí, pero no habían dado ese paso. Sí, no habían dado. Si usted ve el proyecto, es que a lo mejor lo sorprendió la situación. Sí. Entonces, leemos el proyecto que me parece que hay que entrarle a fondo, de reestructuración del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, tema sobre el cual usted ha escrito, y bastante. Es un proyecto que tenemos que verlo como para que la Comisión de Reforma del Estado aborde el tema. Pero ya los que hemos leído algunos proyectos de ley en estos últimos años, sabemos que ese proyecto le falta acople, ¿verdad? ¿Qué falta? Falta entender que hace poco aprobamos una ley de empleo público. Yo no puedo rediseñar el MOP sin tomar en cuenta que yo tengo un compromiso con el país de tener una columna vertical de salarios para toda la administración pública. Entonces yo tengo que traer esa ley. Tengo que ver cómo es que voy a rediseñar la política, por ejemplo, del Consejo Nacional de Concesiones con el entorno empresarial. Estamos diciendo que tenemos que rediseñarla. En el pasado dijimos, bueno, pongamos representantes de la UCAEP ahí, para que haya ese ligamen de lo que estamos pensando hacer por concesión y el sector privado. Bueno, ahora parece que eso no funcionó como se quería. Bueno, pero eso no significa, si estamos hablando de concesiones, ¿quién hace las concesiones? El sector privado. Entonces tiene que haber ¿cómo vamos a hacer esa nueva empatía? ¿Cómo vamos a construir esa sinergia? ¿Cómo vamos a componer el Consejo? Porque el Consejo están ahí, el Banco Central, el Ministro de Planificación, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Quién es el líder? ¿Se resolverá eso solo dejando figuras públicas? Yo creo que deberíamos discutir más. Yo creo que ahí hay que hacer un tipo de organización muy distinta. Porque eso es un esfuerzo del sector privado para atraer inversión, y luego lo analizan y porque esto es traer inversión. O sea, ¿cómo se trae una inversión? O sea, tiene que haber un especialista. ¿Y qué seguridad tengo yo tomar riesgos? ¿Y cuánto es el balance que va a poner el gobierno versus lo que va a poner el sector privado? ¿Y cuáles son los temas, el esfuerzo conjunto que ve bien estratégico? Bueno, vamos a ver, yo estoy hablando, no estoy demeritando la importancia, y ahorita podemos tocarlo, la importancia de los otros proyectos de los otros consejos, pero es que cuando hablamos del Consejo Nacional de Concesiones tenemos que pensar que estamos haciendo un esfuerzo como país para equilibrar las finanzas públicas. Entonces no tengo posibilidades de atender grandes proyectos de infraestructura
indispensables para la reactivación económica si no acudo al modelo concesión. Entonces, más bien ahora tengo que ser muy fino, no puedo fallar. No. ¿Verdad? Lo que escoja tengo que concretarlo. Y ojalá... Y darle confianza a los costarricenses, porque también hay una... Y bueno, que tenga prestigio la concesión. Ajá. O sea, la concesión tiene que ser un instrumento que la gente vea como que le ayuda, que es un buen instrumento para la colectividad. Ahí nos ha faltado. Sí, vender bien. ¿Verdad? Porque, vamos a ver, concesión pública en Costa Rica no es un término que tenga mucho prestigio. Y debería tenerlo. ¿Verdad? Nosotros deberíamos estar muy orgullosos de un modelo de concesión pública cuando lo ponemos en marcha. Y ahí tenemos una gran tarea, y eso siempre va a ser una tarea del Consejo Nacional de Concesiones, que no sé si le van a cambiar el nombre, ya no va a ser consejo. Pero bueno, ahí hay un área, y si vamos a la otra área, que tampoco tiene un buen concepto, transporte público. ¿Verdad? Sí. Consejo de Transporte Público, en donde de ahí no hay, digamos, no es un término que la gente vea bien. Y eso no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque si algo es importante para la sociedad en su conjunto, es tener mecanismos de movilidad para la colectividad lo más eficientes posibles. Y ahora además hay un requerimiento adicional. Nosotros, quienes ya rayamos los más de 50 años, no estábamos acostumbrados al modelo de autobús. Ese fue en el que vivimos, ¿verdad? Los menores de 30 años de hoy, de este país, no quieren el modelo de autobús. Es más, no quieren ni tener carro. Quieren movilidad, pero sin necesariamente tener que acudir a la propiedad o a un modelo rígido. Y ahí el país tiene un gran reto. Y recordemos que no voy a dar cifras exactas, pero todavía más del 50% de la población económicamente activa se mueve en el sistema de transporte público. Entonces ahí hay un reto relevante. Importantísimo. Bueno, Alex, yo creo que aquí podemos pasar todo el día en esta charla. Te voy a invitar definitivamente. Sos un excelente analista. Gracias. Lo mismo tu opino. Tu experiencia. De usted. Sí, ya las canas también comienzan a salir. Y creo que vivo momentos críticos. El problema todavía de desempleo es algo que me preocupa mucho, lo mismo que la pobreza y hay que reestructurar. Estamos hablando poco de la pobreza del país. Sí, no estoy viéndolo en el centro de la discusión, ¿verdad? La educación, ni hablar, la energía, ni hablar, y la reestructuración del Estado tan manoseado ese nombre, pero aquí lo importante es, tenemos que avanzar. Y lo podemos lograr si nos unimos, si pensamos que estamos todos en el mismo barco, que si le va bien a este gobierno, le va bien a Costa Rica. Igual que lo hizo la selección. La selección después de una primera etapa complicada, superó todos los obstáculos y llegó a clasificar. Claro, ahora le queda la parte más dura, pero yo creo que tenemos que pensar como Costa Rica nada más en este momento. Ya los partidos políticos son importantes, cada uno tiene su propia agenda, pero los acuerdos o los consensos, ¿verdad? Aunque eso de los consensos a mí no me agrada tampoco mucho, pero sí los acuerdos y las mayorías deben de prevalecer y creo que en el Congreso se van a lograr muchas cosas. Sí, yo coincido y hago un llamado además cada vez que puedo por estos espacios de opinión de que
lo que ocurrió en febrero y en abril debe quedar en el pasado. Sí, ya eso es historia. Y que tenemos 6 bancadas con la que menos tiene diputados, tienen 6, que son 2, ¿verdad? Y me parece que esas propuestas por las que lucharon en febrero y luego que usaron para tomar su decisión, todos los que no fueron a segunda ronda en abril, hoy deben de convertirse como una cajita de herramientas que ellos tienen ahí para ir a sentarse a discutir los retos del país, ¿verdad? ¿Cómo unimos esas 6 visiones sobre el futuro de la educación costarricense? ¿Cómo las concretamos en una política pública? Sí. Pero en una política pública que como heredamos nosotros, yo creo que aquí habemos 2 herederos del modelo movilidad social. Bueno, nuestra obligación para con nuestros hijos y con nuestros nietos es darles oportunidades. Entregarles a ellos ojalá más oportunidades de las que nosotros recibimos, ¿verdad? Y cuando hablamos escuelas públicas, cuando hablamos de educación, hablamos precisamente de eso, ¿verdad? Las oportunidades que nos da la tecnología hoy, ¿verdad? Son únicas, no existían en el pasado. Entonces, modernizar la educación hoy debería ser más fácil para las fuerzas políticas porque tenemos mejores instrumentos. Yo espero con ansiedad la propuesta del enjambre que ofrece el señor presidente de la República de internet satelital, porque yo lo que me estoy imaginando es que el presidente está tratando de llegar ahí a todas las escuelas unidocentes de la zona rural y conectarlas. Qué maravilla sería eso. No solo para los muchachos, sino para poder llevar todo el talento intelectual que pueda haber en la educación a esa escuela unidocente, porque puede haber videoconferencia, porque puede haber interactividad, ¿verdad? Ya no solo con esa educadora unidocente, sino con todo un universo que está alrededor del ecosistema educativo. A propósito que felicito el programa que tuvo usted con doña Clotilde y ver, bueno, eso de la Fundación Omar Dengo, bueno, eso es parte de esos acuerdos que se lograron en el pasado para avanzar en el modelo educativo. Hace 30 años. Así es. Bueno, Alex, encantado. Igual como siempre. Creo que es por capítulos que vamos a hacer esto. No, muy honrado siempre. Muy honrado importante. Conversar con una persona tan actual sobre la realidad costarricense. Gracias. Y bueno, y de más allá. Gracias, Alex.